Hola, hoy vamos a hablar acerca de la verdad de lo que es el Halloween. El Halloween es una festividad que inició hace mucho tiempo en una comunidad en Europa llamada los celtas. Ellos tenían sacerdotes que les llamaban druidas, quienes eran magos, adivinos y hechiceros. Ellos se dedicaban a adorar a muchos dioses, entre ellos uno, el dios de la muerte, y cada año celebraban el Año Nuevo Céltico en honor a ese dios. Para esta celebración, el sacerdote iba de casa en casa, pidiendo regalos para sacrificar a ese dios. Si no les daban, ellos marcaban las casas para que fueran dañados por los espíritus malos. Pero si sí contribuían al sacrificio y celebraban junto con ellos, les dejaban una calabaza con orificios de cara y una vela dentro que se iluminaba. Así, los malos espíritus iban a saber que ellos habían participado y no los dañarían. De ahí nace la costumbre de ir de casa en casa pidiendo y amenazando con la famosa frase trick or treat, que quiere decir, me das algo o te hago un truco. Hoy en día, muchas personas celebran este festejo y van de casa en casa pidiendo dulce o truco. Algunos de ellos se disfrazan como lo hacían los sacerdotes druidas. Algunas personas piensan que por usar disfraces buenos como de ángeles, princesas y animalitos, su participación no es tan mala. Pero en realidad el festejo es el mismo. Es para el dios de la muerte, a quien sacrificaban animalitos, niños y mujeres. Es muy triste, pero aún en estos tiempos se pierden muchos niños y mascotas que sacrifican para esta celebración. Así es, en la actualidad hay personas que siguen festejando este día sabiendo exactamente lo que significa y continúan con la tradición haciendo sacrificios de personas y animales. Otras personas celebran el terror, pensando solo en la diversión y participan de esa celebración sin saberlo. Hay a quienes no les gusta, nada más por eso no participan. Sin Así que acompáñenme ahí a Efesios capítulo 5, versículo 10. Efesios 5:10 dice, bueno, si querés bajarla, bajala si no solo. Efesios capítulo 5, versículo 10, dice así, comprobando lo que es agradable, ¿a quién? Al Señor. Cortito, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. En esta mañana quiero que podamos, a la luz de la palabra de Dios, que podamos comprobar, ¿sí?, acerca de de esta fiesta, acerca del Halloween. Y sabes que la palabra de Dios tiene mucho que decir, ¿sí?, acerca de esto. Efesios capítulo 5, versículo 10. Cuando hablamos de Halloween, tenemos que ver un poquito el origen del Halloween. El Halloween tiene sus orígenes muchos años atrás, aún antes de Cristo. Tenemos que ubicarnos en el 300 años antes de Cristo, una comunidad que se llamaba los celtas. Estos celtas, o civilización llamada celta, ellos vivían, estaban desparramados por Europa, como Francia, por ejemplo, Inglaterra, Escocia. Estos celtas tenían unos sacerdotes. Esos sacerdotes se llamaban los druidas. Los sacerdotes druidas eran los sacerdotes de esta civilización, de los celtas. Los druidas eran sacerdotes y ellos estuvieron involucrados en brujería, magia, ciencias ocultas, astrología, comunicación con los espíritus y en la adoración de la naturaleza. Bien completitos, los sacerdotes druidas. Estos sacerdotes druidas adoraban
a diferentes dioses. Pero había un dios en particular que ellos adoraban, que era el dios de la muerte o era el señor de la muerte. El 31 de octubre, que era el día de ellos, ¿sí?, era el último día del año para ellos. Y el 1 de noviembre, o sea hoy, era el primer día del año. Para nosotros es el 31 de diciembre y el 1 de enero. Para los celtas, para esta civilización, el año nuevo empezaba el 1 de noviembre y el año viejo terminaba el 31 de octubre. El 31 de octubre, esta civilización, junto con sus sacerdotes, hacían un rito al dios de la muerte o al señor de la muerte, a quienes ellos adoraban. La forma de adorarlo era a través de comida, le presentaban comidas, le presentaban regalos, ¿sí?, o era a través de sacrificios de animales y de seres humanos, especialmente niños sacrificados. Todo esto ellos adoraban al Señor de la muerte, porque ellos decían que el último día del año, o sea, el 31 de octubre, el Señor de la muerte reunía las almas de los condenados para meterlos en cuerpos de animales o en otras personas. Ellos creían, una de sus creencias era la reencarnación. La reencarnación. Los druidas decían que para aplacar la ira de este dios era ofrecer al dios o al señor de la muerte regalos, comida o sacrificios de animales o sacrificios de niños, de seres humanos. El 31 de octubre era realmente el día de ellos, en donde ellos se identificaban. Era esa noche, o sea, anoche, sobre el planeta Tierra, hubo la mayor actividad de brujerías, hechiceros, satanistas, que hicieron diferentes prácticas. Fue el 31 de octubre, o sea, anoche. Vas a ver a los niños, ¿sí? Cuando la gente ve y se acerca el 31 de octubre, ¿sí?, ¿qué piensa la gente acerca de Halloween? ¿Qué es lo que piensa? Disfraces, ¿no? Yo acá tengo un PowerPoint, quería mostrarle este. Pensamos que es, bueno, ven que le agrando como para aquí está. Pensamos en estas cosas, ¿no? Cuando vemos el Halloween, disfraces, reuniones familiares, como te digo, en otros países es más fuerte todavía, realmente se festeja, ¿no?, como un día patrio, digamos. La gente piensa en esto, o sea, algo inofensivo. Ver los niños disfrazados, todo muy lindo, de brujas, de vampiros, de murciélagos, etcétera, con telaraña, que esto, que lo otro, con los sombreros, ¿no?, de las brujas. Entonces, el mundo piensa en algo realmente lindo, inofensivo, un momento para alegrarse, pasarla bien, de ir a pedir dulces casa por casa. Esto realmente lo que hoy las personas ven acerca de lo que es el Halloween. Pero hablando un poquito de la historia, lo que yo quiero resaltar de la historia, porque tú puedes buscar la historia, entras en YouTube, tenés millones de historias que te hablan acerca de Halloween y acerca de sus orígenes. Pero lo que yo quiero sacar específicamente, de que el origen es totalmente oscuro, satánico. Eso es el origen. Y esta civilización, conjunto con sus sacerdotes, ellos se dedicaban a eso. Se dedicaban a eso. Y ante esta práctica, lo que es el Halloween,
¿sí? Tenemos que responder una pregunta. ¿Podemos participar? ¿La iglesia puede participar de esto? O sea, los cristianos tienen que realmente participar de esto. Obviamente que la respuesta es no, pero quiero que vos puedas tener algunos principios en cuanto a esto. Realmente para que sepas, para que te informes, para que lo vivas. Ahora, hay un papa en la historia que es Gregorio IV, en el año 835 después de Cristo. Él establece el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, hoy. Y mañana es el Día de los Muertos. En México, el Día de los Muertos es bien marcado. Bien marcado. Realmente lo festejan en México. Este Papa designa el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos o la víspera de Todos los Santos. La palabra Halloween significa eso, la víspera de Todos los Santos. De alguna manera este Papa quiso hacer una mezcla del cristianismo con el paganismo, poniendo el 1 de noviembre, designándolo como el Día de Todos los Santos. La palabra Halloween viene de allí, la víspera de Todos los Santos. Eso fue en el año 835 después de Cristo. Obviamente para los celtas, esta civilización no era la víspera de todos, eso no existía. En los celtas está el origen realmente de lo que hoy la gente participa o festeja, lo que es el Halloween. Ahora, quiero que podamos ver algunos principios. Acompáñenme, ahora vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir allí a 1 de Corintios. Fíjese, vamos a empezar en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Dice así, 1 de Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros tengáis partícipes ¿con quién? Con los demonios. Ahora, acá Pablo no está hablando del Halloween, ni están teniendo en mente a los celtas, ni nada de esas cosas. Acá Pablo lo que está hablando es de las prácticas paganas que tenía la ciudad de Corintio, en donde adoraban diferentes dioses griegos y romanos, hacían sus rituales, sus fiestas. Entonces Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Que esas fiestas paganas, detrás de esas fiestas paganas hay una actividad demoníaca. Que dice Pablo, no participes con los demonios, le dice a los creyentes. Quiero sacar de acá el principio de Halloween como una fiesta pagana. Detrás de eso hay una actividad satánica. Muchas veces ignoramos el mundo espiritual donde Satanás y sus demonios se mueven y operan y tienen influencia sobre el mundo físico. Las Escrituras dicen de que todo el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. 1 de Juan capítulo 5. Pablo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Pedro dice que anda como león rugiente, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando el diablo tienta a Jesucristo, le dice, si postrados me adorares, yo te voy a dar todos estos reinos. Mateo capítulo 4. Dios delega a Satanás esa autoridad y el dominio sobre el mundo físico. Hoy en día, Satanás es el que tiene el dominio y el que lleva adelante este sistema en este mundo, es porque Dios le delegó, Dios le permitió en su soberana voluntad. Muchas veces negamos el mundo espiritual y tomamos muy liviano
la actividad del diablo y de los demonios detrás de una festividad como esta, por ejemplo. Y vemos algo tan inofensivo, pero cuando realmente hay demonios detrás de todo eso, llevando adelante ciertos propósitos, que ahora lo vamos a ver. Ten en cuenta que hay niños involucrados en la festividad de esta. Hay niños, interesante. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver otro versículo. Mirá, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Mirá lo que Dios le dice a su pueblo. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ¿quién? De ti. Aquí está la lista de las ciencias ocultas. Todo esto hoy se practica. El agorero, que es la astrología, no la astronomía, astrología. Aquellos que van diciendo de que los astros tienen una influencia en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestro destino. Y ahí tenemos los signos de ¿qué? Del zodíaco. Tenemos sortílegos, dice ahí. Estas son personas que quieren controlar a otros con brujerías, con hechizos o con encantamiento. Los hechiceros, los chamanes, aquellos, viste, que hacen diferentes ritos, ¿no? Alrededor de una fogata y van murmurando, viste, que hacen van así, ¿no? Alrededor de un fuego. Hechiceros, chamanes. La idea de esta palabra es murmurar cantos mágicos para atraer espíritus. Los encantadores, aquellos que lanzan brujería, aquellos que quieren lastimar a las personas, por ejemplo el vudú, que pinchan el muñequito, brujería, adivinos, los medium. Estos son los espiritistas, los que invocan espíritus de aquellas personas que han muerto. Todas estas prácticas había en el tiempo de Josué, cuando Josué introduce a Israel a conquistar la tierra. Todos esos cananeos tenían estas prácticas. Dios le dice, para que no hagas esas prácticas y los eches desde delante de ti. Hoy estas prácticas están actuales en nuestros días. Y estas prácticas, principalmente el 31 de octubre en la noche, se hace todas estas cosas. Vamos a Efesios. Volvamos a Efesios capítulo 5. ¿Qué postura yo tengo que tomar con respecto a esto? Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué cosa? Tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. Versículo 10, comprobando lo que es agradable del Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de ¿qué? De las tinieblas, sino más bien ¿qué cosa? Reprendedlas. No participéis de las obras infructuosas de ¿qué? De las tinieblas. Ahora sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Mateo capítulo 5 dice que somos la luz de ¿qué? Del mundo. Otro principio, fíjese, 2 de Corintios capítulo 6, mire lo que dice.
Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Qué comunión? ¿Qué parte? ¿Qué compañerismo? Hay un principio ahí de separación, ¿te das cuenta? Un principio de separación. No participéis, porque somos templo de la presencia de Dios, del Dios vivo y verdadero. Mi vida es templo del Espíritu Santo, es lo que dice Pablo. Por tanto, hay un principio de separación allí con todo aquello que tenga que ver con las tinieblas o prácticas acerca de estas ciencias ocultas. Por más que inofensivamente se vean, sus orígenes es totalmente satánico, brujería, ocultismo. Y es interesante que en la antigüedad había una práctica de adoración a un dios que se llamaba Moloch, que implicaba el sacrificio de niños. Y hoy esta práctica vemos que los que son involucrados principalmente, porque yo no he visto a ningún adulto vestido de brujo ahí pidiendo dulce, ¿verdad? En esta práctica están involucrados también, ¿qué cosa? Los niños. Ahora vamos a, fíjese, a Segunda de Reyes, capítulo 17, que quiero mostrarte esto. Segunda de Reyes, capítulo 17. Fíjese que aquí el pueblo de Dios había caído en todas esas cosas. 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Deuteronomio también estaba advirtiendo, no harás pasar a tus hijos y a tus hijas por fuego. ¿De qué está hablando? Está hablando de la adoración al dios Moloch. ¿Cómo era la forma de rendirle culto y adoración? Agarrabas a tu hijo y lo sacrificabas a este dios. Lo sacrificabas. El pueblo de Dios aquí, en el tiempo de los reyes, había caído en esa práctica. Había caído en esa práctica. Miren lo que dice el capítulo 17, versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban ¿a quién? A sus dioses. ¿Te das cuenta? Mira lo que hacía el pueblo de Dios. Una mezcla. ¿Ves? Una mezcla. Y hoy es muy común esa mezcla, ¿no? De lo cristiano con el paganismo. Hoy hay una mezcla entre el paganismo y el cristiano. El cristianismo está siendo adulterado, está siendo diluido por prácticas paganas cuyos orígenes son satánicos. Yo creo que este Papa Gregorio, su intención, por más que haya sido buena, pero está haciendo una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Muchas veces nuestra vida, y no necesariamente que participemos del Halloween, pero muchas veces nuestra vida es una mezcla. Muchas veces en nuestras vidas diluimos, adulteramos realmente los orígenes del cristianismo. Y mostramos al mundo un cristianismo diluido.
falso prácticamente, permisivo, tolerante. Y cuando yo muestro un cristianismo adulterado y diluido, estoy diluyendo y adulterando el carácter de Dios y la persona de Dios. Y estoy adulterando la palabra de Dios con mi vida. ¿Te das cuenta? Muchas veces no tenemos nada que ver con esta fiesta, pero muchas veces mi vida es una mezcla. Y no hay ese principio de separación. ¿Qué comunión hay? Dice Pablo. ¿Qué comunión? ¿Qué compañerismo? ¿Qué parte? Ninguna. Un principio de separación. En la antigüedad existía esta práctica, este dios Moloch, aún antes de los celtas. Adoraban a este dios sacrificando los niños involucrados. Esta práctica, niños involucrados. Hoy en día, también la niñez está siendo atacada de diferentes maneras, queriéndole torcer la mente a los niños, haciéndoles creer de que si él se siente hombre siendo mujer, puede ser hombre, y le van torciendo la mente, torciendo el diseño de Dios con respecto al hombre y a la mujer, la niñez siendo atacada. Ahora, para concluir, porque mi intención no era dar una clase de Halloween, solamente algunos conceptos, orígenes en cuanto a esto. Mi intención era que tú puedas tener principios de las Escrituras con respecto a esto y actuar con respecto a esto y mostrar una postura delante de las personas y delante de nuestra sociedad y llamar a esta práctica como Dios la llama, nada más. Nada más. Ahora, fíjese, algunas conclusiones. El Halloween es el día más sagrado para el ocultismo y todos aquellos que son satanistas. Anoche fue la noche más sagrada para ellos. Es el día especial, 31 de octubre, para invocar a Satanás. Es el día en donde más sacrificios se hacen. Anoche. Es el día en donde se promueve mucho la brujería y el ocultismo entre niños. Por más que sea algo inofensivo, detrás de eso hay un movimiento, una influencia satánica. Detrás de eso. El diablo nunca se te va a presentar como él es. Es un ángel que se disfraza de luz. Pablo dice eso a la carta a los Corintios. Es el día en donde más se juega al juego, ¿no? De la copa, a la ouija. Es el día en donde más se hace eso. Promueve filosofías paganas, el día ese, como la reencarnación. Promueve el interés por el espiritismo, los medium y la brujería. Detrás de todas esas prácticas paganas, la intención satánica es que los niños, desde ya de pequeños, puedan pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos en la brujería. Entonces, todas estas prácticas que tenemos aquí, hay un plan, una estrategia de parte de Satanás de hacer que los niños puedan ya pisar el terreno del ocultismo a través de algo inofensivo, como se ve allí. Los niños. Entonces, obviamente, ¿tenemos que participar de Halloween? Claro que no. ¿Está mal disfrazarse? No estoy diciendo que está mal disfrazarse. No estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es de celebrar y practicar lo que es el Halloween. Entonces, esta es la postura que
que yo puedo ver en la postura de Dios acerca de estas actividades y la importancia en que aquellos que estamos relacionados con niños podamos cuidarlos, porque ellos son muy sensibles a todas esas cosas, por ser niños e inocentes. Obviamente son blanco de Satanás para cambiarles el chip y que tengan una cierta influencia de todo lo que es el ocultismo, como el juego de la copa, por ejemplo, que se usa mucho, siempre, ¿no? Y han salido películas y etcétera, etcétera. Todas esas películas están sacadas de donde, de la realidad, es así. Entonces, ¿qué postura tenemos que tomar como iglesia? Somos hijos de luz, andemos ¿en qué? En la luz. Hemos sido trasladados de la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz. Por tanto, andemos en luz, caminemos ¿en qué? En luz. Y no participemos de las obras infructuosas de qué? De las tinieblas. Defendamos la verdad, pongamos una postura delante de la sociedad y nombremos las cosas como realmente se llaman, con su nombre. Porque somos luz del mundo. Y la iglesia está para mostrar y glorificar a Dios y poner en alto la palabra de Dios. Quisiera que podamos ya terminar este tiempo y